Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Una vez más seguimos aprendiendo acerca de la palabra de Dios en este día domingo. Continuamos con nuestra serie en el libro de Jeremías. Espero que haya disfrutado el mensaje de la semana pasada, donde hablamos acerca de los inicios de este hombre, hablamos acerca del llamado de Jeremías y cómo este llamado específico al profeta Jeremías en el capítulo 1 aplica para nosotros. Pero si continuamos a través del libro de Jeremías, que son 52 capítulos, ¿sí? 52 capítulos, nos podremos dar cuenta que se dan muchas situaciones, se dan muchos temas. Algo interesante también que destacar del libro es que no se ve 100% que los temas o los capítulos estén puestos de manera cronológica. Si usted avanza en el libro, se da cuenta que hay eventos que no se suceden uno detrás de otro en una secuencia histórica. El libro tiene más bien una connotación temática, esa fue la intención del autor, y podemos encontrar una progresión en ese sentido, y le invito a que pueda leer el libro y pueda darse cuenta de este punto que le comparto. Pero en el día de hoy vamos a ver algo que es transversal a toda la enseñanza contenida en el libro de Jeremías y tiene que ver con las parábolas e ilustraciones en este libro. ¿Ok? Así que le invito a que me acompañen sus Biblias al libro de Jeremías, porque vamos a estar allí, vamos a ver algunos capítulos, algunos mensajes especiales. Ahí usted se podrá dar cuenta o va a ir comprendiendo cómo se va a ir dando el mensaje en esta tarde. Ok, vamos a estar entonces hablando acerca de las parábolas, ilustraciones en el libro de Jeremías. Para comenzar, ¿qué son las parábolas? Bien, yo he escuchado esta palabra en varios contextos. El primero tiene que ver con las matemáticas, más específicamente en el ámbito de la geometría, cuando se forma una parábola en un plano cartesiano. También he escuchado la palabra parabólico o parabólica, que es una antena que tiene una forma cóncava. Bien, usted si tiene antena, tiene televisión por cable, tiene internet, se podrá dar cuenta de esa antena particular que hay en los techos de las casas, pero también tiene un significado en el ámbito literario, ¿ya? Y es allí donde me quiero centrar en esta tarde. Las parábolas son básicamente pequeñas historias cuyo fin es ilustrar verdades espirituales. ¿Ok? Ese es el significado de la palabra parábola a través de toda la Biblia. Bien, repito, son básicamente pequeñas historias cuyo fin es ilustrar verdades espirituales y mediante la cual estas verdades quedan mucho más claras y adheridas a nuestra mente. La idea de una parábola es ilustrar. La idea de una parábola es ayudarnos a entender verdades espirituales. ¿Ok? Las parábolas como forma de enseñanza se dieron mucho entre los judíos, especialmente los rabinos y los maestros de la ley de Moisés. Tengo un libro que se llama Cuentos Jasídicos, si no me equivoco. Hace mucho tiempo que no lo veo, pero lo tengo entre mis cosas. Y se habla de una cantidad increíble de historias y parábolas que los rabinos compartían a través del tiempo. ¿Okay? Esta era una forma muy propia de ellos para poder hablar acerca de las verdades espirituales de Dios. El principal expositor y comunicador de las parábolas, por supuesto, es el Señor Jesucristo, el cual hizo famosas sus enseñanzas a través de ellas. Si hiciera una encuesta, ¿cuál sería tu parábola favorita? Algunos dirían la parábola de la oveja perdida, otros dirían la parábola del sembrador, otros dirían la parábola del tesoro escondido. Habrá alguno que le gusta la parábola del trigo y la cizaña, no lo sé, cada uno tiene sus gustos. A mí me gusta mucho la parábola del hijo pródigo, eso está en Lucas capítulo 15, versículo 11, en la cual, reduciendo la historia a unas pocas líneas,
se cuenta la historia de el hijo menor que es perdonado y recibido sin ningún obstáculo por su padre luego de que él se va lejos a malgastar el dinero que le pidió su padre. ¿Ok? Esa es la historia. Pero ¿cuál es la enseñanza detrás de esta parábola? Y es básicamente lo siguiente. Es la representación de la buena voluntad de Dios con todo ser humano. ¿Ok? Espero que haya sido, haya podido captar su atención con todo esto. Ese es el mensaje detrás de la parábola del buen samaritano. No del buen samaritano, disculpe. También es una parábola muy interesante, pero en este caso me refería a la parábola del hijo pródigo. Ahora, yendo a nuestro tema, las parábolas en el libro de Jeremías fueron muy importantes, fueron frecuentes. Así como en el tiempo de Jesús, fueron bastante comunes, porque tenían el propósito de captar la atención de un pueblo, en este caso de los judíos, de los israelitas que vivían en el reino del sur, el reino de Judá, por eso se llaman judíos. ¿Qué características tenía este pueblo? Bueno, ellos estaban muy distraídos, estaban orgullosos de su conducta, pero estaban ciegos a su pecado y a las consecuencias de ese pecado. Vivían su vida, vivían como si no importara nada, vivían como si Dios estuviese respaldándolos, sea lo que sea que ellos hicieran. Tenían una conducta bastante distraída, tenían una conducta bastante orgullosa, bastante rebelde en el libro de Jeremías. Le invito a que lo lea. Introdúzcase en este libro y se va a dar cuenta de el trabajo complicado que tenía Jeremías al momento de tratar con estas personas. Vamos a ver algunas parábolas y por supuesto ilustraciones de Jeremías de una manera progresiva, cómo se fueron dando a través del tiempo, en las cuales queda de manifiesto tanto la realidad espiritual de la nación como la redención de Dios. ¿Ok? Vamos ahí. Le pido que me acompañe a Jeremías capítulo 5, versículo 27. Rápidamente, Jeremías 5, 27. Dice así la Biblia, 5, 27. Como jaula llena de pájaros. Quédese con esa figura en su cabeza. Una jaula llena de pájaros. Usted ha tenido no quiero decir una pajarera, no sé si es la palabra correcta. Yo nunca he tenido aves en mi casa, nunca he tenido de estas avecitas que son de múltiples colores y todo. No las he tenido. Mis papás vivieron en Venezuela hace mucho tiempo atrás, antes de que yo naciera, y ellos tuvieron una experiencia muy especial conociendo el trópico, la selva, viendo guacamayos, viendo, bueno, animales propios de esa parte de Venezuela. Bueno, yo no he tenido aves, pero conozco gente que sí ha tenido aves y los alimentan y todo eso. Les digo una cosa, son bonitos, son interesantes, pero son muy ruidosos. La Biblia habla una de las ilustraciones de Jeremías para hablar acerca del estado espiritual de Israel es comparar con una jaula llena de pájaros, con una jaula llena de aves ruidosas y llamativas. Pero ¿qué cosa estaba comparando? Sígame allí, versículo 27. Así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. ¿De qué manera? Practicaban todo tipo de injusticias y sin ningún pudor. ¿Ok? Los pájaros representan el pecado, pero estos pájaros estaban encerrados, estaban enjaulados, probablemente eran muchos, por lo tanto hacían mucho ruido, y eran de muchos colores, por lo tanto aquí habla de abundancia de pecado, abundancia de grados de pecado, y también de ruido. Lo hacían de manera ruidosa, no les importaba. Síganme de nuevo, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. ¿De qué manera? Practicando todo tipo de maldades sin ningún pudor. ¿Ok? Esa es la primera ilustración. La segunda, síganme a 13:23, Jeremías 13:23. Dice así la Biblia, 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Aquí nos hace una pregunta retórica.
¿Es posible que un etíope deje su color de piel? Probablemente los etíopes está hablando de la gente de color oscuro, ¿ok? Personas que en ese sentido, por un tema étnico, no tenían afinidad con los israelitas. Los israelitas probablemente eran de tez clara a una tez morena, llamaríamos probablemente un color aceitunado, que es propio de la gente que vive en el área del Mediterráneo. Pero aquí está hablando de gente que tiene un color mucho más oscuro, probablemente del Sahara sahariano, o que hay gente que vive en la selva que tiene un color de piel bastante oscuro. Dice, ¿es posible mudar la piel de un etíope? Después dice, ¿es posible que un leopardo deje sus manchas? No es posible. ¿Ok? La naturaleza los ha hecho de esa manera. Ahora, ¿con qué está comparando esto? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Sabemos que es imposible quitarle las manchas a un leopardo. El mensaje que está contenido en este versículo dice que ha sido imposible que los hijos de Israel dejen su pecado y se vuelvan a Dios. Me imagino que ahora se está haciendo un poco más claro cuando me refería a la progresión de la enseñanza de Jeremías. Primeramente está hablando de la abundancia y de la práctica. Luego está hablando de que ha sido imposible que los hijos de Israel dejen su pecado. Y aquí hace una comparación bien interesante y llamativa. ¿Ok? Está ilustrando a través de las características propias de un animal silvestre. Ahora entramos en un terreno un poco más elaborado. Sígueme a Jeremías capítulo 24, versículos 1 al 10. No los vamos a leer por completo, pero si usted tiene a la mano lápiz y papel y desea anotarlo, le invito a que lea más adelante esta parábola. Está hablando acerca de los higos buenos y los higos malos. La historia es así. Dios le muestra 2 cestas de higos al profeta Jeremías. En una cesta hay higos que están buenísimos. Higos, usted ha comido higos, el fruto de la higuera, tienen un sabor dulce, carnoso, algo digno de comerse, de picar probablemente cuando uno tiene hambre. Además tienen un valor nutricional bien importante. Los frutos secos tienen esta ventaja. Pero también se le muestra a Jeremías otra cesta que tiene higos muy malos, de tal manera que si alguien se los come va a terminar con una enfermedad estomacal tremenda. Dios le dice, mira Jeremías, aquí están estas 2 cestas de higos, unos muy buenos y otros muy malos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Avanzando en la progresión del estado de los judíos, ¿okay? Aquí el mensaje de Dios es el siguiente. Dios le está mostrando a Jeremías una comparación. ¿Quiénes son los higos buenos? Los higos buenos representan al pueblo que salió en cautividad con el rey Joaquín. ¿Ok? Estos judíos que fueron a Babilonia con el rey Joaquín representan los higos buenos. Representan higos que van a ser de bendición. Como noto al margen o entre paréntesis, entre los cautivos que se fueron con el rey Joaquín, está el profeta Ezequiel, que escribió uno de los libros del Antiguo Testamento que se llama Los Profetas Mayores. ¿Ok? Ahora, cuando hablo del rey Joaquín, más adelante voy a esclarecer un poco más este tema. El rey Joaquín fue uno de los reyes bajo los cuales profetizó el profeta Jeremías. ¿Ok? El rey Joaquín fue llevado cautivo, él se rindió, él abrió las puertas de Jerusalén y él salió con toda su gente, con las manos atadas, o mejor dicho, con las manos levantadas, diciendo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí estamos nosotros, nos rendimos, llévanos en cautividad. Básicamente ese fue el mensaje. Y Dios dice, bien, van a ser bendecidos. Yo los voy a hacer prosperar, porque me obedecieron, tuvieron temor de Dios y por eso hicieron lo que hicieron. ¿Ok? En próximos mensajes voy a explicar qué significaba haber salido en cautividad, haberse rendido al rey de Babilonia. Pero ahora está la contraparte. ¿Quiénes representan a los higos malos? Representan al pueblo que se quedó en Jerusalén con el rey Sedequías. Estos higos iban a ser malos,
Estos higos iban a vivir el desastre, la cautividad, del encierro y de la toma del sitio de Jerusalén, mejor dicho. ¿Ok? Y entre estos higos malos, entre este pueblo que va a sufrir esta calamidad, se encontraba el mismo Jeremías. Dios le está diciendo a Jeremías, mira, estas dos cestas, como cesta de bendición, van a ser estas personas que salieron, como cestas que van a cargar, que van a vivir el desastre, están ustedes. ¿Ok? Es una forma de graficar lo que se venía para el futuro. ¿Ok? Una forma de ilustrar lo que se venía en el porvenir. Y aquí entramos, como les dije, con esta parábola entramos en un terreno un poco más denso. La cuarta parábola que quiero compartir son 5. Vamos a hablar un poco de otra parábola, se llama El cinto podrido. Acompáñame a Jeremías capítulo 13. Le dije que el libro de Jeremías no estaba escrito en orden cronológico, sino que en orden temático. Así que podrá usted comprender por qué me estoy yendo a capítulos primeros, siendo que ya estábamos en el capítulo 24 mejor dicho. Pero sígame por favor al capítulo 13. Aquí se habla acerca de la señal del cinto podrido, de qué es lo que Dios quiere mostrarle a Jeremías a través de la compra de un cinto. ¿Ok? Capítulo 13, versículos 1 al 11. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que Dios le ordena a Jeremías, número 1, que compre un cinto. ¿Ok? Estos cintos se utilizaban comúnmente, no era nada del otro mundo, era prácticamente como un cinturón, y estos se implementaban en la cintura y servían para poder ceñirse la ropa. ¿Ok? Antes no existían pantalones, hombres y mujeres utilizaban túnicas, y para poder ajustarse al cuerpo, para que no estorbara el correcto movimiento de la persona cuando anduviera, incluso cuando corriera, se implementaban estos cintos a la altura de la cintura. Le dijo Jeremías, cómprate un cinto y llévalo por mucho tiempo. No sé, póntelo. Jeremías lo compra y se lo ciñe a su ropa. Luego Dios le dice a Jeremías, ahora este cinto, llévalo en tu mano y viaja aproximadamente 400 kilómetros hasta el río Éufrates. Lleva el cinto, busca una piedra, haz un hoyo en la tierra, entierra el cinto y pone esa piedra encima. Entierra ese cinto en la orilla del río Éufrates. Jeremías lo hace y él después regresa a Jerusalén y después de mucho tiempo Dios le dice, ahora regresa al río Éufrates, busca la piedra, busca el lugar donde enterraste el cinto y sácalo. Jeremías va, busca y encuentra el cinto. Y le dice, ahora intenta ponerte el cinto. El cinto era imposible, estaba podrido, estaba descompuesto, estaba deshecho por completo. ¿Ok? El material vegetal o el material animal del cual se había fabricado ese cinto ya se había por completo deshecho, descompuesto, ya no servía en absoluto. Estaba podrido. ¿Cuál es la enseñanza con todo esto? El mensaje es el siguiente: Dios va a corregir el orgullo de la nación llevándolos lejos, llevándolos a Babilonia. Esta fue una consecuencia jamás pensada por ningún judío. Ningún judío pensaba que Dios iba a tomar un castigo tan serio para poder corregir el pecado de Israel, de Judá mejor dicho. ¿Ok? Dios iba a hacer que el orgullo, que la soberbia, que el desdén con el cual los judíos trataban a las personas en su diario vivir, las injusticias, eso lo vamos a ver lo vamos a ver en la serie más adelante. Pero Dios va a hacer que este orgullo con el cual los judíos trataban todo lo relacionado con Dios y con su prójimo se pudriera en la ciudad de Babilonia, en la cautividad. ¿Ok? Es un mensaje bastante intenso, bastante fuerte. Y a través de las parábolas, Jeremías trató de exponer todas estas verdades. Y por último, la última parábola que vamos a ver, son varias, son aproximadamente 10, pero seleccioné algunos nomás. Vamos a hablar de una parábola que es mucho más esperanzadora y que sirve mucho para poner punto final a este tema de las parábolas. Y tiene que ver con una parábola que seguramente usted ya ha escuchado antes, que tiene que ver con el alfarero y el barro. Síganme Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 17.
La historia es así. Dios le ordena a Jeremías ir a la casa del alfarero. ¿Ok? El alfarero es la persona que trabaja con barro o trabaja con greda y hace artículos de alfarería, vasijas, envases para almacenar bebestibles, alimentos, monedas, hacer diseños y todo eso, pero todo en vasijas de este material. ¿Ok? Dice la Biblia que él fue a la casa del alfarero y lo vio cómo estaba trabajando. Y de repente una de las vasijas que tenía en sus manos se dañó. El alfarero la tomó y con el mismo material hizo una vasija nueva. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje en esta parábola? De la misma manera que Dios toma el barro, de la misma manera que Dios toma todo esto, y si algo se echó a perder, Él lo vuelve a rehacer y para hacer una vasija nueva. De la misma forma, la nación de Judá estaba en las manos de Dios, independiente de su maldad, independiente de cuántas fallas tuviese el pueblo, Él podía hacer con ellos todo de nuevo, todo nuevo, y no dejar absolutamente nada. De esta parábola aprendemos un concepto que lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, aunque está contenido en cada libro de la Biblia, y hablamos de la palabra restauración. Dios eliminando por completo todo daño, todo desperfecto y todo inconveniente que pueda tener lo que Él ha hecho y que se ha deteriorado a través del tiempo como resultado del pecado, en este caso la humanidad. Esta es la última parábola que vamos a ver y representa la esperanza. Quise terminar con esta. En un orden secuencial se ve cómo el pecado formaba parte de los hábitos de Israel, de Judá, en abundancia, de manera impúdica, practicaban su pecado, sea el que sea. Luego Dios manifiesta que era imposible mejor dicho, no ha sido posible que los israelitas dejaran su pecado, ellos seguían en su conducta mala. Después Dios dice que eso lo va a castigar y que se va a podrir la soberbia de los israelitas que se gozaban haciendo lo malo, pero que a pesar de todo eso, Dios iba a restaurarlos. ¿Ok? Bueno, hemos hablado acerca de las parábolas, ilustraciones y pequeñas historias en el libro de Jeremías. Hay muchas más, pero quise detenerme en estas. Como hemos podido apreciar, estas ilustraciones y parábolas en Jeremías eran de una variedad muy grande y tenían propósitos muy específicos y claros. Y lo hemos visto. ¿Te ha tocado alguna vez hablar con personas que no escuchan? ¿Te ha tocado alguna vez tratar con personas así, que ni se inmutan cuando se les dicen cosas que no les interesan o no les agradan? Sea porque están aburridas o porque están obstinadas en seguir su propio camino. Si pudiésemos hacer una encuesta en este momento, si dijéramos, ya levante la mano a quien se considera a sí mismo obstinado, o alguna vez te han dicho algo que no has querido te han dicho algo que no quieres escuchar y das vuelta la cabeza y haces como que no estás prestando atención y empiezas a hacer otra cosa. Es terrible, es fome, es desagradable, incluso una falta de respeto se diría. Bueno, así eran los israelitas en esa época, tanto antes de Jeremías como después de Jeremías. Tenían una dureza bastante particular y molesta. Ahora, una solución para tratar con personas así, bueno, intenta usar una parábola, intenta contar una historia. Jeremías lo hizo. Llamó la atención de su gente y él cumplió su meta. La gente le prestó atención. A través del libro de Jeremías vemos que las personas se detenían y lo escuchaban, le prestaban atención, estaban atentas a su mensaje. Fue una estrategia que Dios puso en las manos de Jeremías, un recurso educativo muy especial. Las parábolas fueron de gran bendición para poder transmitir mensajes en ese momento. ¿Ok? Ahora bien, esto no solamente tuvo un impacto en su momento, también lo tiene el día de hoy, porque aprovechamos todo este recurso literario que está en el libro de Jeremías y del cual nosotros sacamos provecho también para poder conocer, para poder nutrirnos acerca de la voluntad de Dios en todos los aspectos que hemos tocado, incluso más. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje para nosotros cuando hablamos de las parábolas y las ilustraciones de Jeremías? Porque hasta ahora hemos hablado del texto y hemos tomado
Hemos hecho bastante énfasis en las historias en sí, todo lo que Jeremías compartió. Quiero hacerte partícipe de 3 cosas que debes conocer y que te podrán ayudar a compartirlas, que te ayudarán a compartir mejor las verdades de Dios. Es el propósito de una parábola, es permitir que las verdades de Dios se fijen de mejor manera en nuestro entendimiento, en nuestra mente. A veces recordamos más fácilmente una historia que una lección. Recordamos más fácilmente una anécdota que una verdad espiritual, por ejemplo. Y, sin embargo, a través de esa historia podemos llegar a esas verdades espirituales. Son el conducto mediante el cual podemos absorber de mejor manera la información que hemos compartido. Quiero darte 3 recomendaciones, 3 cosas que debes conocer y que te van a poder ayudar a compartir mejor las verdades de Dios, a conectar con la gente. Número 1. Lo primero que debes conocer es a las personas. Muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo pensando en nosotros mismos. Somos como esa historia, y aquí voy a recurrir a una parábola. En la mitología griega se habla de Narciso. Este hombre quedó prendado viéndose a sí mismo en un espejo, viéndose a sí mismo, mejor dicho, en un reflejo en el agua. Él estaba enamorado de sí mismo y se miraba, estaba complacido, estaba enamorado de sí mismo, esa es la palabra. Y se miraba, se observaba y todo eso. ¿Okay? Estamos demasiado entusiasmados con nosotros mismos, somos como Narciso. Si queremos ser de bendición a las personas, comencemos por interesarnos de manera genuina por las personas. Quizás aprendiendo de sus intereses, aprendiendo de sus gustos, conociendo sus preocupaciones y entendiendo sus problemas. ¿Okay? Punto número 1, conoce a las personas. Intenta tener un equilibrio en tu vida, interesándote en los demás para poder llegar a su mundo y a su corazón. El primer punto para poder conectar mejor con las personas y poder transmitirles de manera apropiada las verdades de la palabra de Dios es primeramente conectando con ellas, es conociéndolas. Número 2, ¿qué otro aspecto debes conocer para poder conectar mejor con las personas y que las verdades de Dios lleguen a ellos? Número 2, conoce lo que las personas están viviendo. ¿Sabes qué tiempos son estos? Estamos en la era de la información, estamos en la era de la tecnología y estamos en la época de la difusión de todo lo que hemos conversado, de la información y de la tecnología. ¿Ok? Hace un tiempo atrás leí acerca de un autor que sigo y él dijo que aproximadamente el año 2010 se publicaron casi 7.000 libros en solamente 6 meses. Y eso solamente en Estados Unidos. Es una cifra tremenda. Se publican libros como, no sé, como pan caliente, digamos. Bueno, eso es, se vende como pan caliente, pero hagamos de cuenta que se producen, ya, no como pan caliente. Algo que se produzca con mucha frecuencia, no sé, pensemos en pastillas. La industria de las pastillas. ¿Ha comprado un frasco, no sé, con 100 pastillas? Bueno, y no se produce solamente un frasco, sino que son cientos, miles de frascos que se venden en todo el mundo, y todos ellos llenos de cientos de pastillas. De la misma manera, muchos libros, muchas historias, muchas cosas se están compartiendo. Tenemos información todo el tiempo. Hoy día, aunque tratemos de tener la mente vacía, siempre hay algo nuevo que ver en redes sociales. Y por ende, siempre hay algo nuevo en que fijar nuestra atención. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior que le he compartido, estos son tiempos en los cuales las realidades más trágicas de la vida se están ocultando detrás de muros de silencio, detrás del alcohol y detrás de las drogas. ¿Sabe usted que el mundo de hoy sufre de angustias silenciosas? Es una verdad. Trate de compartir un poco con las personas, trate de involucrarse en el mundo de estas personas. Lo más probable es que salga herido, lo más probable es que salga dolorido, salga cargado. ¿Por qué? Porque va a sentir la presión que las demás personas tienen en sus vidas. Y lamentablemente, a veces el dolor es tan grande que se toman decisiones que perjudican no solamente sus vidas, sino que también perjudican a toda su familia. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿sabes en qué mundo estás viviendo? ¿Sabes en qué mundo estás
caminando? ¿Sabes el lugar al cual te diriges diariamente? Cuando vas a trabajar, cuando vas a tus estudios, cuando vas a comprar, por ejemplo. Ese es el punto número 2. Conoce el mundo en el que viven las personas. Punto número 3. Conoce lo que Dios quiere que sepan las personas. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que las personas sepan? Yo trato de tener esto en mente. Trato con frecuencia y trato de que sea con el mayor esmero, aunque sé que hay muchas veces que fallo. Sé que hay muchas cosas interesantes en saber de todo. Me gusta estar aprendiendo, me gusta estar leyendo. Tengo muchos temas en mi trabajo, muchos temas que me gusta, de temas personales, historia, desarrollo personal. Siempre estoy indagando, buscando información. Sin embargo, nada es más importante, nada suplanta el valor de hablar de Dios a las personas, hablar de la palabra de Dios a tus compañeros, a tus amigos, hablar de la redención, hablar del Señor Jesucristo. Nada en esta vida, no importa qué tan interesante sea, tiene más valor que hablar acerca de lo que Dios ha hecho por el ser humano. ¿Ok? Si has leído la Biblia, te darás cuenta que este libro está lleno de momentos en los cuales Dios rescató al ser humano de todas las tragedias que te puedas imaginar. Lee la Biblia y a través de ella te vas a dar cuenta que Dios siempre está tratando de rescatar al hombre. Dios es amor, y tan grande fue su amor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Trato de tener esto en mente siempre, porque tiendo a interesarme demasiado en las cosas que me gustan, y de repente tengo que parar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo para mí mismo? ¿Estoy viviendo para la hora? ¿O voy a empezar a marcar una diferencia con esta persona? Quiero empezar a marcar una diferencia con mi amigo, con mi colega, incluso con las personas que no me tienen buena, con las cuales no me llevo bien, sea en el contexto que sea. Tengo que esforzarme por ser un canal de bendición y transmitir, aunque sea a través de mi conducta, la palabra de Dios. El propósito final de las parábolas y de las ilustraciones de Jeremías era que éstas servían para poder conectar bien con las personas con las cuales él habló. Era un mundo difícil. Ya tocamos un poco, superficialmente, las parábolas de Jeremías. Hablamos acerca de algunas solamente. Hablamos de 5. Pero para Jeremías no fue fácil tratar con personas que lo trataron de manera indiferente, que lo odiaban, que lo persiguieron, que lo aborrecieron, etcétera. Y insisto, vamos a tocar estos temas en las próximas series, o sea, en lo que viene a continuación de la serie. Pero Jeremías tuvo que recurrir a esto. Dios puso sus manos en hablar de esta manera. Siempre ha sido la idea de Dios de equiparnos para hacer su obra de una manera especial, que cumpla con sus metas, las metas de Dios, y que nos posicione como obreros fieles. Jeremías lo hizo, dio todo de sí para poder alcanzar esas metas que Dios puso. Nosotros también podemos hacerlo. Mi deseo es que nuestro deseo sea servir a Dios en todo tiempo. ¿Ok? Ese es el mensaje que quiero transmitir a través de esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Nos estaremos viendo pronto y acompáñanos la próxima semana hablando acerca de el porvenir de Jeremías. ¿Ok? Voy a dejar el título del mensaje y todo para el próximo domingo, para que nos puedas seguir de manera fiel como lo has hecho hasta ahora. Que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo pronto.